¿Cómo puede un hombre insignificante, temeroso y sin poder llegar a ser instrumento de la victoria más grande que Israel jamás había visto? Hoy conocerás la sorprendente historia de Gedeón, un relato que resuena a través de los siglos, no por la grandeza intrínseca de su héroe, sino por la magistral intervención de un Dios que elige deliberadamente lo frágil para desmantelar lo imponente, lo ordinario para eclipsar lo extraordinario, y lo vulnerable para pulverizar la arrogancia. Nos adentramos en un tapiz tejido con hilos de miedo y fe, desesperación y esperanza, donde las debilidades humanas no son obstáculos para la divinidad, sino el lienzo perfecto sobre el cual se pintan las obras maestras de la gracia y el poder celestial. Imagina un tiempo de tinieblas, donde la luz de la presencia divina parecía haberse retirado de la tierra de Israel. Los medianitas, un pueblo nómada de guerreros feroces y astutos, cual plaga del desierto, habían descendido sobre las tierras fértiles de las tribus israelitas. No venían con la sutileza de una brisa, sino con la furia de un torbellino. Sus caravanas de camellos, innumerables como las estrellas del cielo, bloqueaban el horizonte, trayendo consigo un aire de terror y desolación. Cada año, al tiempo de la cosecha, cuando el sudor del agricultor debía transformarse en el pan de la abundancia, los madianitas y sus aliados, los amalecitas y los hijos del oriente, surgían de sus desiertos, arrasando con todo a su paso. No dejaban grano en las espigas, ni ovejas, ni vacas, ni asnos. Ascendían cual langostas y sus camellos, sin número, cubrían la tierra, devastándola y sumiendo a Israel en un ciclo de privación y servidumbre que duraría 7 largos años. Los israelitas, que una vez habían caminado libres bajo la mirada protectora de Yahvé, ahora vivían en las cuevas de las montañas, en los fuertes y en los escondrijos que su propia tierra les ofrecía. La tierra que Dios les había prometido, la tierra de leche y miel, se había convertido en un campo de batalla constante, un escenario de miedo y subterfugio. El sonido del arado se había silenciado, reemplazado por el eco de las pisadas de los ejércitos invasores y el llanto de un pueblo oprimido. Cada atardecer traía consigo la ansiedad de la noche y cada amanecer la certeza de una nueva incursión. La cosecha se recolectaba bajo el constante temor de la emboscada, y lo poco que se lograba salvar, a menudo se hacía en secreto, con el corazón en la garganta, esperando que las sombras de la noche ocultaran su labor de los ojos hambrientos de los enemigos. En medio de esta profunda desesperación, de esta nación que había olvidado el sabor de la victoria y el aroma de la libertad, vivía un hombre llamado Gedeón. Residía en una pequeña y humilde aldea llamada Ofra, un lugar tan discreto que apenas se registraba en los anales de la historia. Gedeón no era un guerrero curtido, ni un líder carismático. De hecho, era todo lo contrario. Lo encontramos en un momento de particular vulnerabilidad, ocupado en una tarea que revelaba su estado de ánimo y su situación. Desgranaba trigo en un lagar. Pero no lo hacía en un lugar abierto, sino en lo más profundo del lagar, un sitio destinado a la extracción de jugo de uvas, un lugar cubierto y oculto. ¿Por qué tal secreto? Porque los medianitas estaban cerca, sus patrullas recorrían la tierra, y cualquier señal de prosperidad, cualquier atisbo de vida, era motivo de saqueo y destrucción. Gedeón, como todos los demás, vivía en el miedo, agazapado, tratando de salvar lo poco que la opresión permitía. Esta imagen de Gedeón desgranando trigo en un lagar no es solo una anécdota, es una metáfora poderosa de la condición de Israel y, por extensión, de la condición humana en su estado más despojado. Representa la debilidad, el temor, la impotencia. Gedeón, el hombre que Dios utilizaría para librar a Israel de su mayor opresión, se encontraba en ese momento oculto, trabajando en secreto, temeroso de ser descubierto, temeroso de perder lo poco que tenía. No era un hombre que buscara la gloria ni que se sintiera capaz de liderar.
Sus circunstancias, su entorno, su propia naturaleza parecían dictar que su destino sería el de la insignificancia y la supervivencia, no el del heroísmo y la liberación. Y es precisamente en este punto de máxima fragilidad, en este momento de profunda desesperanza y ocultamiento, donde la intervención divina se manifiesta con una fuerza inaudita. Mientras Gedeón se afanaba en su tarea secreta, un mensajero celestial apareció ante él. Imagina la escena: el polvo del lagar, el olor a uva exprimida, la luz tenue que se filtraba por las rendijas, y de repente, una presencia que desbordaba la oscuridad con un resplandor indescriptible. El ángel de Jehová se sentó bajo el árbol de encina que estaba en Ofra, propiedad de Joás, padre de Gedeón. Y de repente, las palabras que brotaron de esa presencia celestial rompieron el silencio y la atmósfera de temor. Jehová está contigo, varón esforzado. Estas palabras debieron haber sonado a Gedeón como un eco de otro mundo, una burla cruel de su realidad. ¿Varón esforzado? Él, que se escondía para trabajar, que temblaba ante el sonido de un caballo. ¿Esforzado? La ironía debió haberle golpeado con la fuerza de un rayo. Su respuesta inmediata revela la profundidad de su desilusión y la amargura de su experiencia. No cuestionó la presencia del ángel, sino que cuestionó la afirmación sobre la presencia de Dios en su vida y en la vida de Israel. «Ah, Señor mío», respondió Gedeón, con el peso de 7 años de opresión en cada sílaba. «Si Jehová fuera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora pues, Jehová nos ha dejado y nos ha entregado en mano de los madianitas». La respuesta de Gedeón es la voz de un pueblo que ha sido abandonado, que ha perdido la fe en las promesas y en el poder de su Dios. Es la expresión sincera de un hombre que mira su realidad tangible: el miedo, la pobreza, la humillación, y la contrapone a las gloriosas narrativas del pasado. Para él, la evidencia de la debilidad de Israel era la prueba irrefutable de la ausencia de Dios. El contraste entre la afirmación del ángel y la cruda realidad de Gedeón era abismal, y su objeción no era una falta de fe en principio, sino un desesperado grito de confusión y desánimo ante la aparente contradicción de su experiencia. Pero Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Y en este momento de profunda duda humana, donde la fuerza del hombre era inexistente, la fuerza de Dios estaba a punto de revelarse. El ángel de Jehová, sin inmutarse por las objeciones de Gedeón, reafirmó su propósito. «Ve con esta tu fuerza», le dijo el ángel, dándole una comisión que, a oídos de Gedeón, debía sonar absurda, un chiste cósmico. «Y librarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?». Aquí radica la esencia de la historia de Gedeón y el poderoso mensaje que Dios desea comunicar a través de él. La debilidad humana no es un impedimento para la acción divina, es el preámbulo. Dios no busca al más fuerte, al más sabio, al más influyente, sino que a menudo elige a aquellos que, por sus propias circunstancias, se reconocen débiles y dependientes. Gedeón, en su escondite en el lagar, temeroso y en la más absoluta insignificancia, era el candidato perfecto. Su miedo y su aparente impotencia eran la antítesis de la fuerza que Dios quería demostrar. Al utilizar a un hombre como Gedeón, Dios no solo libera a Israel, sino que también desmantela las percepciones humanas sobre el poder, revelando que la verdadera fortaleza reside en la dependencia total de Él, y que los planes divinos a menudo se manifiestan a través de la aparente fragilidad humana, para que la gloria sea enteramente suya y para que nadie pueda jactarse ante Él. La historia de Gedeón es un testimonio atemporal de que la escala del poder de Dios se mide no por la
capacidad de sus instrumentos, sino por la magnitud de su soberanía, y que en la debilidad humana se encuentra el espacio perfecto para que el poder divino resplandezca en todo su esplendor. El polvo se alzaba en el aire seco de la llanura, una fina mortaja que cubría la tierra de Israel, oscureciendo no solo el paisaje, sino también el espíritu de su pueblo. Los años recientes habían sido un compendio de miedo y privación, una narrativa tejida con los hilos de la opresión y la desesperanza. Durante 7 largos años, la vida en las tierras que una vez florecieron bajo la promesa divina se había convertido en una lucha por la supervivencia, una existencia marcada por el temor constante a la incursión de los medianitas y sus aliados. Estos nómadas del desierto, acostumbrados a la dureza de sus tierras inhóspitas, habían encontrado en la fértil Canaán un botín fácil y seductor. Cada año, cuando el sol calentaba la tierra y anunciaba la cosecha, ellos descendían cual ejército de langostas, sus innumerables caravanas de camellos cubriendo el horizonte, despojando al pueblo de Israel de todo lo que habían trabajado con tanto esfuerzo. El ciclo era cruel y predecible. Las familias israelitas trabajaban la tierra con el corazón en un puño, sabiendo que su arduo labor podría ser arrebatada en cuestión de horas. Las mieses recién cortadas, los racimos de uvas maduras, las manadas de ovejas y el ganado eran el objetivo principal. Pero el saqueo no se limitaba a los productos de la tierra. Los medianitas también se llevaban el ganado, dejando a las familias sin medios para subsistir. Ante tal amenaza constante, el ingenio y la necesidad llevaron a los israelitas a adaptarse de maneras que reflejaban la profundidad de su desesperación. La agricultura, que debía ser un acto de celebración y sustento, se había transformado en un ejercicio de sigilo y cautela. La vida en los campos se había vuelto insostenible. Los agricultores se veían obligados a cosechar rápidamente, bajo la mirada vigilante de posibles atacantes. El grano, una vez recolectado, no podía ser almacenado en los graneros abiertos o en las casas de las aldeas. El riesgo de que los medianitas lo descubrieran y lo saquearan era demasiado alto. La solución que encontraron fue tan desesperada como ingeniosa: esconderse. El pueblo de Israel se refugió en las grietas de las montañas, en las profundidades de las cuevas que salpicaban el paisaje rocoso. Allí, en la penumbra y la humedad, desgranaban el trigo, separados de sus hogares y de la luz del sol. El lágar, normalmente un lugar de abundancia donde se aplastaban las uvas para obtener su jugo dulce, se convirtió en un escondite, un espacio íntimo y seguro para realizar tareas básicas que antes se hacían a plena luz del día y con orgullo. Cada grano de trigo apartado, cada puñado de harina cuidadosamente guardado, representaba un acto de desafío silencioso, un intento de preservar un mínimo de sustento ante la voracidad de los opresores. Las ciudades y aldeas israelitas se vaciaron gradualmente. La gente buscaba la seguridad de las alturas, viviendo en refugios improvisados, lejos de los caminos transitados. La vida comunitaria se desmoronó, reemplazada por pequeños grupos familiares aislados, cada uno preocupado por su propia supervivencia. El sonido de la alegría y la celebración se había extinguido, ahogado por el rumor del viento en las cuevas y el constante temor de la llegada de los enemigos. La tierra, que Dios había prometido como un lugar de descanso y prosperidad, se había convertido en un territorio de miedo y exilio interno. La esperanza, esa chispa vital que alimenta el espíritu humano, languidecía en la oscuridad de las cavernas. Las historias de las glorias pasadas, de la liberación de Egipto, de las maravillas que Dios había obrado por sus antepasados, se contaban en susurros, como leyendas de un tiempo irrecuperable, un eco distante que contrastaba dolorosamente con la amarga realidad presente. En este panorama sombrío, en este Israel postrado y afligido, vivía Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Y Gedeón era, a los ojos del mundo, y quizás a sus propios ojos,
un hombre de insignificancia casi absoluta. No era un guerrero de renombre, ni un profeta con mensajes divinos, ni siquiera un líder tribal con autoridad reconocida. Pertenecía a una familia humilde dentro de su tribu, una familia que, aunque libre de la servidumbre directa, compartía la carga del temor y la escasez que afligía a toda la nación. Gedeón no se encontraba liderando ejércitos ni debatiendo estrategias de resistencia en las cumbres de las montañas. Lo encontramos, en el inicio de su historia, en un lugar tan discreto y oculto como su propia percepción de sí mismo, desgranando trigo en un lagar. La imagen de Gedeón en el lagar es la quinta esencia de su condición inicial. El lagar, como se mencionó, era un lugar de procesamiento de uvas, típicamente un espacio abierto o semiabierto. Sin embargo, Gedeón realizaba esta tarea no en un espacio abierto, sino en lo profundo del lagar. Esta especificación no es casual. Sugiere que Gedeón estaba haciendo todo lo posible para pasar desapercibido, para evitar cualquier contacto visual o auditivo con posibles patrullas medianitas. Era un acto de ocultamiento, un reflejo de su miedo y de la opresión generalizada. Estaba haciendo algo que, en tiempos normales, sería una tarea cotidiana, pero que ahora exigía el máximo sigilo. Más allá de su actuar, sus palabras y sus pensamientos revelan la profundidad de sus dudas. Cuando el ángel de Jehová se le apareció, su primera reacción no fue de asombro o reverencia ante la presencia divina, sino de amarga incredulidad y cuestionamiento. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto?, preguntó, dirigiéndose al ser celestial. ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron? Estas preguntas no eran solo una expresión de curiosidad, sino el grito de un hombre que, al mirar a su alrededor, veía solo la evidencia de la debilidad y el abandono de Israel. Para Gedeón, la presencia de los medianitas, el hambre y el miedo que atenazaban a su pueblo, eran pruebas contundentes de que Dios los había dejado. La prosperidad y las promesas divinas que se transmitían de generación en generación parecían burlarse de la realidad que él vivía. Su declaración, ahora, pues, Jehová nos ha dejado y nos ha entregado en mano de los madianitas, resume la mentalidad de desesperanza que se había apoderado de él, y por extensión, de gran parte de Israel. Gedeón no se veía a sí mismo como un héroe en potencia, sino como un representante de un pueblo olvidado por su Dios. Su condición inicial no era la de un hombre con confianza en sí mismo o con un plan para la liberación. Era la de un individuo común, atormentado por el miedo, imbuido de dudas sobre la fidelidad y el poder de su Dios, y abrumado por la insignificancia de su propia existencia en medio de una crisis nacional. Su debilidad aparente era total, su ubicación física, en un escondite, su ocupación secreta, sus dudas expresadas abiertamente y la ausencia de cualquier atributo que sugiriera liderazgo o valentía. Era un hombre en el punto más bajo, el candidato más improbable para la tarea monumental que estaba a punto de recibir, y es precisamente en esta aparente carencia donde se gesta el gran propósito divino. En medio de la opresión que se había cernido sobre Israel como una sombra persistente, en aquellos años en que la tierra prometida gemía bajo el yugo de los medianitas, la desesperanza había echado raíces profundas en el corazón de su pueblo. 7 años de saqueos, de miedo constante, de esconderse en cuevas y montañas para preservar el escaso grano de la cosecha, habían diezmado no solo los recursos físicos, sino también el espíritu de la nación. La presencia de los innumerables camellos de los ejércitos invasores, que ascendían sin cesar desde el desierto de Arabia, se había convertido en un símbolo de la impotencia israelita. Cada año, al llegar el tiempo de la siega, los medianitas, los amalecitas y los hijos del oriente descendían en masa, arrasando con los campos, llevándose el ganado y sumiendo a las familias en la miseria. La tierra misma,
Aquella que Dios había dado a sus antepasados se había transformado en un escenario de privación y subterfugio. Los frutos de la tierra, que debían alimentar y dar vida, se recolectaban a escondidas, con el corazón latiendo al ritmo de la ansiedad, temiendo el sonido de los pasos enemigos que pudieran despojarlos de lo poco que lograban salvar. Fue en este contexto de desolación, en la humilde aldea de Ofra, donde vivía Gedeón, hijo de Joás. Gedeón no era un guerrero de renombre ni un líder tribal reconocido. Al contrario, su posición en la sociedad era modesta, su influencia mínima. Lo encontramos en un acto que reflejaba la precariedad de su existencia y la atmósfera de miedo generalizada. Desgranaba trigo en un lagar. Pero no lo hacía en un lugar abierto y a la vista, sino en la profundidad del lagar, un espacio oculto y resguardado. Esta acción no era una elección por preferencia estética, sino una medida de seguridad. Los medianitas estaban cerca, sus patrullas eran una amenaza constante, y cualquier signo de prosperidad, incluso un puñado de trigo desgranado, podía atraer la desgracia. Gedeón, al igual que el resto de su pueblo, vivía agazapado, tratando de subsistir en un mundo donde la sombra de la destrucción era una compañera inseparable. En el preciso instante en que Gedeón se afanaba en su tarea secreta, oculto del mundo y de sus temores, se produjo un acontecimiento extraordinario. El ángel de Jehová se le apareció. No se materializó en medio de un ejército, ni en un templo, ni sobre un monte majestuoso. Se sentó de manera sencilla y casi familiar, bajo la sombra de una encina que pertenecía a Joás, el padre de Gedeón. El contexto de este encuentro es crucial. No fue en un momento de preparación para la batalla, ni en un instante de fervor religioso, sino en un momento de abyección y ocultamiento. Y de esa presencia que desprendía una luz y una autoridad innegables, brotaron unas palabras que rompieron el silencio y la atmósfera de resignación de Gedeón. Jehová está contigo, varón esforzado. La respuesta de Gedeón fue un fiel reflejo de su estado de ánimo y de la cruda realidad que vivía su pueblo. Sus palabras no expresaban gratitud ni asombro ante la aparición celestial, sino una profunda incredulidad y una amarga queja. «Ah, Señor mío», replicó, con el peso de años de sufrimiento en su voz. «Si Jehová fuera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora pues Jehová nos ha dejado y nos ha entregado en mano de los madianitas». La inseguridad y la incredulidad de Gedeón eran palpables. Para él, la presencia de los medianitas, la devastación de su tierra, el miedo que atenazaba a su gente, eran pruebas irrefutables de que Dios, si es que alguna vez había estado con Israel, ahora los había abandonado. Las gloriosas hazañas de sus antepasados, que sus padres les habían narrado con reverencia, parecían ahora cuentos de hadas irreales, fantasías que contrastaban dolorosamente con la dura y cruel realidad del presente. Gedeón no dudaba de la existencia de Dios, pero sí de su poder activo y de su fidelidad hacia Israel en aquel momento. La pregunta que lanzó al ángel era la pregunta de todo un pueblo que se sentía olvidado, abandonado a su suerte. Su condición, de hombre común, escondido en un lagar, temeroso y desconfiado, era la expresión máxima de la debilidad humana, y él se veía como un reflejo de esa debilidad nacional. Sin embargo, la visión de Dios trasciende la percepción humana. Mientras Gedeón veía solo miedo, insignificancia y ausencia divina, Dios veía algo completamente diferente. El ángel de Jehová, imperturbable ante las dudas de Gedeón, reafirmó el propósito divino con una certeza que contrastaba con la vacilación del hombre.
Ignorando la supuesta falta de fuerza de Gedeón, el ángel pronunció las palabras que marcarían un punto de inflexión monumental en la historia de Israel y en la vida de este hombre ordinario. Ve con esta tu fuerza y librarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Estas palabras son el corazón de la lección que Dios desea impartir a través de la historia de Gedeón. Ve con esta tu fuerza. ¿Qué fuerza era esa? No era la fuerza física de un guerrero experimentado, ni la fuerza estratégica de un líder militar. Era en esencia la fuerza de un hombre que se encontraba en un estado de profunda debilidad, temeroso, inseguro, oculto y lleno de dudas. Era la fuerza de su existencia misma, de su humanidad vulnerable. Dios no le dijo, ve y haz esto cuando seas más fuerte, o ve cuando confíes plenamente en mí. Le dijo, ve con lo que tienes ahora, con tu fuerza actual, con tu condición presente. Este mandato es una revelación del carácter de Dios y de su método de operar. Dios no espera a que las personas sean perfectas, fuertes, valientes o totalmente convencidas para llamarlas a su servicio. Él ve lo que nadie más ve. Ve el potencial oculto bajo la aparente insignificancia. Ve la fe latente dentro de la duda. Ve la capacidad de valentía que puede florecer en el corazón temeroso. Gedeón, en su escondite, temeroso y cuestionando, la presencia de Dios era, a los ojos divinos, el instrumento perfecto. Su debilidad no era un impedimento, sino el terreno fértil donde el poder de Dios se manifestaría de manera más espectacular. Al utilizar a alguien tan aparentemente inadecuado, Dios se asegura de que toda la gloria sea para Él. No hay espacio para que ningún ser humano se atribuya el mérito de la victoria. La victoria proviene de Dios y se revela a través de la obediencia de los que reconocen su propia debilidad. Gedeón, en ese momento, no se sentía esforzado, pero Dios lo vio así, porque vio en su obediencia potencial la fuerza que Él mismo le daría. La debilidad de Gedeón era, en realidad, su mayor activo, el lienzo en blanco sobre el cual Dios pintaría una obra maestra de salvación y demostración de su incomparable poder. El llamado de Dios había resonado en el humilde lagar de Ofra, una voz que prometía fuerza en medio de la debilidad y victoria contra la opresión. Gedeón, aún sumido en sus dudas y en el temor que había definido su existencia, había recibido la comisión divina, librar a Israel de las garras de los madianitas. Sin embargo, la transformación de un hombre ordinario y temeroso en el libertador de una nación no ocurre de la noche a la mañana, ni sin un proceso de consolidación de la fe. Dios, en su infinita sabiduría y paciencia, sabía que Gedeón necesitaba más que palabras. Necesitaba ver la confirmación tangible de la presencia y el poder que ahora lo llamaban a la acción. Así, el encuentro bajo la encina dio paso a una serie de pruebas diseñadas no para satisfacer la curiosidad de Gedeón, sino para cimentar su fe y para demostrarle y a Israel que la fuerza que lo impulsaba era sobrenatural, proveniente directamente del Creador del universo. La primera manifestación del poder divino llegó de la mano de un acto sacrificial. El ángel de Jehová había continuado su conversación con Gedeón, instándolo a preparar una ofrenda. Gedeón obedeció, trayendo un cabrito, fruto de su escaso ganado. Pero la manera en que lo presentó no fue la de un sacrificio ordinario. El ángel le indicó que pusiera la carne sobre una roca y el jugo de la ofrenda sobre ella. Gedeón, haciendo caso a la instrucción celestial, realizó el acto. Fue entonces cuando la demostración del poder divino se hizo innegable. El ángel de Jehová extendió la punta de su bordón, un objeto que debió haber sido un simple bastón, y con un toque sobre la carne y la roca, un fuego sagrado brotó de la piedra misma. Este fuego no fue un fuego terrenal.
consumiendo la ofrenda con llamas comunes. Consumió la carne y la roca, hasta que la roca misma pareció desvanecerse bajo el calor sobrenatural, y el ángel desapareció de la vista de Gedeón. Esta visión fue abrumadora. Gedeón, que poco antes cuestionaba la presencia de Dios, ahora se enfrentaba a una manifestación tan poderosa que sus miedos debieron ser eclipsados por el asombro y quizás por un temor reverencial aún mayor. La respuesta inmediata de Gedeón, al ver que el ángel se había ido, fue de profunda consternación y temor existencial. «¡Ay de mí, Señor Jehová!», exclamó, «porque he visto al ángel de Jehová cara a cara». El encuentro directo con una manifestación divina, sin la mediación de un profeta o un sacerdocio, era algo que se consideraba potencialmente mortal. La debilidad de Gedeón volvió a manifestarse, no en duda, sino en el pavor que sentía ante la magnitud de lo que acababa de presenciar. Sin embargo, el ángel de Jehová, desde su perspectiva celestial, le aseguró: «Paz a ti, no temas, no morirás». Esta primera prueba no solo demostró la veracidad del llamado, sino que también sirvió como un primer paso en la construcción de la fe de Gedeón. Ver el fuego divino, consumir la ofrenda sobre la roca, un elemento tan sólido y terrenal, era una demostración clara de que el poder de Dios trascendía las leyes naturales. El fuego que consumía la roca simbolizaba la purificación, la aceptación de la ofrenda, y sobre todo, la presencia activa y poderosa de Dios. Era una señal para Gedeón de que el Dios que lo había llamado era real, poderoso y capaz de llevar a cabo lo que había prometido. A pesar de esta revelación impresionante, la naturaleza humana es compleja, y el miedo, una vez arraigado, no se erradica fácilmente. Gedeón, a pesar de haber presenciado el fuego que consumió la roca, aún no poseía la confianza para enfrentarse abiertamente a la opresión medianita. El llamado a librar a Israel era monumental, y las fuerzas de los medianitas eran abrumadoras. El pueblo de Israel, sumido en 7 años de servidumbre, había internalizado el miedo y la impotencia. Gedeón, como parte de ese pueblo, también luchaba con la misma carga emocional. Por lo tanto, el siguiente paso en la narrativa bíblica revela que Gedeón, aunque ahora portador de un llamado divino, aún operaba bajo el peso de la inseguridad. La narración nos lleva a un punto en el que el Señor le da a Gedeón una tarea específica y audaz: destruir los ídolos de adoración de su propio padre y de su pueblo. Joás, su padre, poseía un altar dedicado a Baal y un poste de acera, símbolos de la idolatría que se había infiltrado en Israel y que, según la perspectiva teológica, era una de las causas de su opresión. Dios instruye a Gedeón a derribar el altar de Baal, a cortar el poste de acera y a usar la madera del poste para construir un altar al Señor, sobre el cual ofrecería un becerro, el novillo del mismo Joás, que tenía 7 años. Era una tarea que implicaba una confrontación directa con las creencias y las prácticas de su propia familia y de su comunidad. Sin embargo, la ejecución de esta orden se realizó en el secreto de la noche. El texto bíblico es explícito al decir que Gedeón, temiendo aún a la casa de su padre y a los hombres de aquella ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Este acto revela la persistencia del miedo en Gedeón. A pesar de la clara dirección divina y de la demostración del fuego sobrenatural, la idea de enfrentarse públicamente a las tradiciones y autoridades establecidas le generaba una aprehensión significativa. Hacerlo de día habría significado una exposición inmediata, una posible reacción violenta de su propia familia y de los habitantes de Ofra. La noche le ofrecía un manto de protección, un espacio donde podía cumplir la orden divina sin enfrentar la inmediata confrontación personal que tanto temía. Esta acción nocturna, aunque obediente, subraya la humanidad de Gedeón. No era un héroe intrépido, sino un hombre luchando contra sus propias limitaciones.
La demolición del altar de Baal y el levantamiento del altar a Yahvé fueron actos de fe, pero la forma en que se llevaron a cabo demostraron que la confianza plena y la ausencia de temor aún estaban en proceso de desarrollo. Gedeón estaba obedeciendo, pero lo hacía con cautela, buscando mitigar el riesgo personal. La noche era su aliada, su escondite, un reflejo de la forma en que había estado viviendo hasta entonces. A pesar de esta muestra de cautela, Dios, en su paciencia infinita, no desestimó a Gedeón por su miedo. En cambio, continuó guiándolo, brindándole más oportunidades para fortalecer su fe. Tras este acto de destrucción de ídolos, Gedeón se preparó para movilizar a las fuerzas israelitas y enfrentar a los medianitas. Sin embargo, la magnitud de la tarea aún pesaba sobre él. ¿Cómo podía él, un hombre de Ofra, con un ejército que, aunque más numeroso que los medianitas en ese momento, se sentía inferior en experiencia y valentía, vencer a un enemigo tan formidable? La duda humana volvió a aflorar, no en la incredulidad sobre la existencia de Dios, sino en la incertidumbre sobre la estrategia y la capacidad de Israel para prevalecer. Fue entonces cuando Gedeón, buscando una certeza más allá de la mera instrucción divina, formuló una petición específica, una solicitud de una señal que disipara sus últimas dudas. No pidió un ejército más grande, ni armas más poderosas. Pidió una confirmación tangible de que Dios realmente usaría sus manos para salvar a Israel. Pidió la famosa prueba del vellón de lana. «He aquí que yo pondré un vellón de lana en la trilla», le dijo a Dios. «Y si el rocío se halla solamente en el vellón, y en toda la tierra alrededor, sequedad, entonces entenderé que tú librarás a Israel por mi mano, como lo has dicho». La respuesta divina fue inmediata y precisa. Gedeón se levantó temprano al día siguiente, y al ir a ver el vellón, lo encontró empapado de rocío, de tal manera que al escurrirlo, llenó un cuenco de agua. La tierra circundante estaba seca, tal como él había pedido. Esta fue una señal clara, una confirmación innegable de que Dios estaba con él y que cumpliría su promesa. Sin embargo, la naturaleza humana es persistente en su búsqueda de seguridad, y Gedeón, al parecer, aún sentía una punzada de inseguridad. A pesar de haber presenciado la primera señal, su mente buscó una confirmación adicional, quizás para asegurarse de que la primera señal no hubiera sido una coincidencia, o quizás para probar aún más la paciencia de su Dios. Entonces, Gedeón, mostrando una audacia que era a la vez una manifestación de su fe en crecimiento y de su persistente duda, formuló una segunda petición. «No se enoje mi Señor si hablo todavía una vez más. Te ruego que ponga a prueba una vez más con el vellón. Te ruego que el vellón solamente se seque, y que en toda la tierra haya rocío». Y Dios, en su infinita paciencia y amor por su siervo, accedió a su petición. Gedeón repitió el experimento, y al día siguiente, el vellón estaba seco como la madera, mientras que toda la tierra alrededor estaba cubierta de rocío. Estas pruebas, el fuego que consumió la roca, la demolición nocturna del altar de Baal y la doble señal del vellón, no son meros relatos históricos. Son representaciones del proceso de formación de la fe. Gedeón, desde su profunda inseguridad y temor, fue llevado paso a paso a confiar en la promesa y el poder de Dios. Dios no lo forzó a la valentía, sino que lo guió a través de demostraciones tangibles de su presencia y poder, adaptándose a las limitaciones y dudas de su siervo. Las pruebas del vellón, en particular, ilustran la paciencia divina. Dios podría haber dicho simplemente, «Sí, lo haré», pero en cambio, se sometió a la petición de Gedeón, demostrando que su amor y su voluntad de asegurar la fe de su siervo superaban cualquier orgullo o incomodidad. Gedeón, aunque todavía humano en sus dudas,
estaba comenzando a comprender que la verdadera fuerza no residía en él, sino en el Dios que lo había llamado y que estaba dispuesto a darle las señales necesarias para que su fe floreciera. Él, llamado divino, aunque iniciado en la intimidad de un lagar oculto y reforzado por prodigios celestiales, apuntaba ahora hacia una confrontación monumental. Gedeón, el hombre que una vez temblaba ante la mera idea de ser descubierto, se encontraba ahora al frente de un ejército que comenzaba a congregarse, atraído por la promesa de liberación y la creciente reputación de aquel que había desafiado a los ídolos de su propia casa. Las tribus de Israel, oprimidas y desesperanzadas, vieron en Gedeón una chispa de esperanza, un presagio de tiempos mejores. Hombres de Manasés, Aser y Neftalí, y de Zabulón, respondieron al llamado, movilizándose con una determinación, nacida de la desesperación y alimentada por los relatos de las señales divinas. La magnitud de la amenaza medianita, sin embargo, era formidable. Sus caravanas, incontables como las estrellas del cielo, y sus guerreros, curtidos en la rudeza del desierto, habían mantenido a Israel bajo su yugo durante 7 años. Ante semejante adversario, la multitud reunida por Gedeón, aunque numerosa, para los estándares de un pueblo diezmado, no dejaba de ser humillante en comparación. Pero el plan de Dios no se basaba en la fuerza bruta ni en la superioridad numérica. El Señor, con una declaración que resonaría a través de los siglos, se dirigió a Gedeón y le reveló su intención: reducir el ejército. Muchos son los hombres que están contigo, le comunicó el Señor a Gedeón, para que Israel no presuma contra mí, diciendo, mi propia mano me ha salvado. La sabiduría divina era clara. Si Israel obtenía la victoria con un ejército numeroso, se atribuiría el mérito a sí mismo, olvidando la fuente de su poder. Dios deseaba demostrar que la victoria no dependía de la fuerza de los hombres, sino de su propia intervención soberana. Así, el Señor ordenó a Gedeón que permitiera que todos aquellos que tuvieran miedo se retiraran. La proclamación se hizo pública y una gran cantidad de hombres, quizás cerca de la mitad, dieron media vuelta y abandonaron el campamento. Fue una primera y drástica reducción, dejando a Gedeón con un ejército de aproximadamente 10.000 hombres. 10.000 hombres. Aún era una fuerza considerable, pero el propósito de Dios aún no se había cumplido. El Señor le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que Israel se gloríe contra mí. La verdadera prueba de la fe de Gedeón y la manifestación del poder de Dios estaban a punto de revelarse en una escala aún más impactante. El método que Dios ideó para la siguiente reducción era singularmente ingenioso y diseñado para seleccionar a los hombres basándose en sus reacciones bajo presión, más que en su fuerza física o su destreza militar. El Señor instruyó a Gedeón a llevar a su ejército al agua para que bebieran. Allí, les ordenó observar cómo bebían los hombres. La diferencia clave residía en la actitud y la preparación de cada soldado. La mayoría, abrumadora, se inclinó sobre sus rodillas, metiendo la mano en la boca y lamiendo el agua con la lengua, como hacían los perros. Era un modo de beber que implicaba agacharse completamente, poniendo la cara cerca del agua, un gesto que los exponía más a cualquier amenaza inminente. Sin embargo, un grupo selecto, una minoría minúscula, actuó de manera diferente. Estos hombres, en lugar de arrodillarse, cogieron el agua con la mano y la llevaron a su boca, lamiéndola de esta forma. Era un gesto rápido, alerta, que les permitía mantener la cabeza erguida y la vista fija en el entorno. Estos eran los que estaban preparados, los que permanecían vigilantes incluso en un momento de aparente calma. De este grupo, solo 300 hombres fueron seleccionados por Dios. Los otros 9.700, al ver el peligro que les rodeaba, se retiraron, demostrando que su valentía no era suficiente para enfrentar el desafío que se avecinaba.
Así, el poderoso ejército de miles de hombres, que había sido reducido a 10,000, fue ahora mermado hasta quedar en una fuerza de solo 300 hombres. 300 hombres contra la vasta y aterradora horda de los medianitas. La proporción era grotescamente desigual. Era como si un solo grano de arena se enfrentara a una montaña, o una vela intentara extinguir un incendio forestal. La lógica humana gritaba imposible, absurdo, locura. ¿Cómo podrían 300 hombres, dirigidos por un hombre que aún lidiaba con sus propias dudas, prevalecer contra un ejército tan numéricamente superior y tan experimentado en la guerra? Pero aquí reside la esencia del mensaje de Dios, la profunda reflexión que emana de este evento. Dios no necesita multitudes, solo necesita un corazón dispuesto. Gedeón y sus 300 hombres eran la personificación de esta verdad. Su número reducido no era un impedimento, sino la prueba de que la victoria provendría enteramente de Dios. Estos 300 no eran los más fuertes físicamente, ni los más numerosos, ni los más experimentados. Eran los que, en ese momento particular, demostraron una vigilancia y una disposición que los distinguían. Quizás su forma de beber el agua reflejaba una mayor conciencia de su entorno, una preparación mental para la acción, una confianza en que Dios los protegería incluso en ese momento de vulnerabilidad. Al escoger a los 300, Dios no solo redujo la fuerza numérica, sino que también refinó la calidad del liderazgo y la obediencia. Gedeón, ahora con una fuerza tan inusualmente pequeña, no tenía más remedio que depender completamente de la dirección divina. La debilidad aparente de su ejército se convirtió en su mayor fortaleza, porque eliminaba cualquier posible presunción humana. No podían depender de su número, ni de sus tácticas individuales, sino únicamente de la estrategia sobrenatural que Dios les proporcionaría. Esta reducción drástica del ejército es una lección fundamental sobre la soberanía de Dios y su método para glorificarse. Dios no busca la aprobación del mundo ni la admiración por la fuerza de sus seguidores. Busca la obediencia y la fe, incluso en las circunstancias más improbables. Un corazón dispuesto, un espíritu humilde que reconoce su propia impotencia y se entrega plenamente a la voluntad divina, es infinitamente más valioso para Dios que un ejército numeroso que se jacta de su propia fuerza. Los 300 de Gedeón no eran menos temerosos que los miles que se habían retirado, pero poseían una disposición a seguir la dirección de Dios hasta el final, confiando en que Él haría el resto. La historia de Gedeón y su ejército de 300 hombres es un poderoso recordatorio de que Dios opera en la debilidad humana para manifestar su fortaleza. No necesitamos ser perfectos ni intrépidos para ser usados por Dios. Necesitamos estar dispuestos a obedecer, incluso cuando el camino parece imposible y nuestros propios miedos nos abruman. Dios no necesita multitudes para lograr sus propósitos. Solo necesita que un corazón esté dispuesto a confiar plenamente en Él, incluso cuando el mundo entero le dice que es un esfuerzo inútil. En la fragilidad de 300 hombres, Dios demostraría su poder inigualable, confundiendo a los fuertes y victoriosos con la fuerza de los humildes y los pocos. El campamento de Israel, ahora reducido a la asombrosa cifra de 300 hombres, yacía en las faldas de la montaña, mientras que el vasto ejército medianita, cual mar de tiendas y camellos, se extendía por el valle, una fuerza abrumadora cuya sola presencia inspiraba terror. La noche era oscura, densa, un telón de fondo perfecto para la operación audaz que Dios había orquestado. Gedeón, el hombre que había pasado de desgranar trigo en un lagar a comandar a los pocos elegidos por la divinidad, se encontraba al frente de una estrategia que, a primera vista, parecía más propia de una mascarada que de una batalla. Pero en esa aparente simplicidad residía la genialidad de un plan diseñado para confundir,
desorientar y aniquilar al enemigo, no tanto por la fuerza física, sino por el poder del caos y la sorpresa. La noche se hizo aún más profunda cuando Gedeón, siguiendo las precisas instrucciones del Señor, dividió a sus 300 hombres en 3 compañías. A cada hombre se le dio una trompeta y un cántaro vacío. En el interior de cada cántaro, oculto a la vista, se encontraba una antorcha encendida. La oscuridad era su aliada y el sigilo, su primera arma. Avanzaron cautelosamente, rodeando el campamento medianita en la oscuridad, posicionándose estratégicamente para la señal. El silencio que reinaba en las filas israelitas era un silencio tenso, cargado de anticipación, un contraste absoluto con el bullicio que pronto desatarían. Al recibir la señal de Gedeón, los 300 hombres levantaron sus trompetas y las hicieron sonar al unísono, un estruendo agudo y penetrante que rompió la quietud de la noche. Simultáneamente, con un gesto coordinado, rompieron los cántaros. La noche se iluminó de repente, no con la tenue luz de las antorchas individuales, sino con el resplandor cegador de 300 antorchas que, al ser liberadas de sus prisiones, de barro, brillaron intensamente en la oscuridad. Y entonces, como una sola voz, gritaron: «Espada para Jehová y para Gedeón». El efecto sobre el campamento medianita fue inmediato y devastador. Imagina la escena desde la perspectiva del ejército. Invasor. Estaban acostumbrados a las incursiones nocturnas, pero nada los había preparado para esto. Un sonido ensordecedor de trompetas surgía de todas direcciones a la vez, como si el mismo cielo estuviera rugiendo. Y de repente, en medio de la oscuridad, innumerables antorchas encendidas aparecieron de la nada, rodeando su campamento, creando la ilusión de un ejército masivo, innumerables como las estrellas que intentaban ocultar. El grito de guerra, ajeno a sus oídos, solo aumentaba la confusión. El pánico se apoderó de ellos. En la oscuridad y el desconcierto, incapaces de distinguir a sus atacantes ni el número real de sus enemigos, los medianitas cayeron presa del caos. Sus propias filas, habituadas a la disciplina de la guerra, se desmoronaron ante la imprevisibilidad del ataque. El miedo instintivo, la paranoia de estar rodeados por un enemigo mucho mayor, hizo que actuaran irracionalmente. En medio de la confusión, comenzaron a atacarse unos a otros, hermanos contra hermanos, soldados contra soldados, en una lucha fratricida desatada por el pánico y la desorientación. La espada, que debía haberse alzado contra los israelitas, se volvió contra sus propios portadores. El mismo Gedeón, que solo tenía 300 hombres, había desatado una guerra civil dentro del ejército enemigo. La victoria imposible se estaba materializando ante los ojos de Gedeón y sus hombres. La estrategia de Dios no requirió una sola gota de sangre israelita derramada en combate contra los medianitas. Fue una victoria lograda a través del ingenio, la sorpresa y la fe. Los medianitas, que habían oprimido a Israel durante 7 años con su superioridad numérica y militar, fueron derrotados por un puñado de hombres armados con nada más que trompetas, cántaros vacíos y antorchas. La debilidad aparente se transformó en la herramienta perfecta para desmantelar la arrogancia de la fuerza. Esta paradoja es el clímax de la narrativa de Gedeón y el corazón del mensaje que Dios desea transmitir. Un ejército débil, integrado por hombres que habían sido despojados de su coraje y que todavía luchaban contra sus propios miedos, con armas que, individualmente, parecían insignificantes y ridículas para una batalla, lograron una victoria aplastante contra una multitud incontable de guerreros experimentados. Las trompetas no eran armas, sino instrumentos para crear sonido. Los cántaros no eran escudos, sino recipientes para antorchas. Las antorchas, aunque luminosas, no tenían el poder de dañar físicamente. Sin embargo, en la combinación orquestada por Dios,
Estos elementos se transformaron en las armas más efectivas para desmantelar la moral y la cohesión del enemigo. La victoria de Gedeón es una demostración contundente de que la fuerza de Dios se manifiesta a través de la fragilidad humana. No es la cantidad de recursos o el poder militar lo que determina el resultado, sino la disposición del corazón y la dirección divina. Dios no necesitaba un ejército masivo para derrotar a los medianitas. Necesitaba hombres dispuestos a obedecer sus instrucciones inusuales y a confiar en que Él transformaría lo insignificante en algo extraordinario. La estrategia de Gedeón, aparentemente simple y hasta ridícula, fue la manifestación de un poder que operaba a un nivel completamente diferente, un poder que utilizaba el miedo y la confusión del enemigo para lograr una victoria total. Al ver a los medianitas caer por sus propias espadas en medio de la noche, Gedeón y sus 300 hombres no pudieron sino reconocer que la victoria no les pertenecía a ellos, sino a Jehová. Fue una victoria que demostró que la verdadera fuerza no reside en la capacidad humana, sino en la dependencia divina. La debilidad de Gedeón, su ejército reducido y sus armas poco convencionales fueron precisamente las condiciones que permitieron a Dios revelar su poder de manera inequívoca. El contraste entre la insignificancia de los recursos israelitas y la magnitud de la victoria obtenida resalta la paradoja fundamental de la fe. En la debilidad humana, Dios encuentra el espacio perfecto para que su poder infinito resplandezca, confundiendo a los fuertes y demostrando que ninguna multitud, por inmensa que sea, puede resistir al Dios que lucha por aquellos que confían en Él con un corazón dispuesto. La historia de Gedeón, desde su humilde escondite en el lagar hasta la asombrosa victoria contra la aplastante fuerza medianita, no es simplemente un relato antiguo, es un espejo que refleja las verdades eternas del carácter de Dios y la naturaleza de la fe humana. El núcleo de esta narrativa reside en una paradoja divina. Dios a menudo elige a los débiles, a los insignificantes, a los que se sienten abrumados por sus propias inseguridades y dudas, para llevar a cabo sus propósitos más grandiosos y, en el proceso, confundir y desmantelar a aquellos que confían en su propia fuerza y poder. Consideremos a Gedeón. No era un guerrero renombrado ni un líder natural. Era un hombre temeroso, lleno de dudas, que se escondía para realizar tareas básicas. Su respuesta al llamado divino estuvo marcada por la incredulidad. ¿Por qué nos pasa esto si Dios está con nosotros? La evidencia empírica de su realidad, la opresión, el miedo, la pobreza, chocaba violentamente con las promesas y las narrativas gloriosas de su herencia. Sin embargo, fue precisamente en esta aparente fragilidad donde Dios vio su potencial. «Ve con esta tu fuerza», le dijo el ángel. Dios no esperó a que Gedeón se sintiera fuerte, sino que lo llamó a actuar con la fuerza que tenía en ese momento. La fuerza de su existencia, su obediencia inicial, su disposición a recibir la guía divina, por tenue que fuera. La reducción drástica del ejército de Gedeón, de miles a solo 300, subraya aún más este principio. Dios no necesita multitudes para lograr la victoria. Lo que necesita es un corazón dispuesto. Los 300 hombres que se quedaron no eran necesariamente los más valientes o los más capaces, sino aquellos que, de alguna manera, demostraron una disposición, una atención a los detalles y una confianza latente en la dirección divina, incluso en la forma en que bebían el agua. Los que se arrodillaron para beber, absortos en la tarea y ajenos al entorno, se retiraron. Los que mantuvieron su guardia, bebiendo de sus manos con vigilancia, fueron los elegidos. Dios no busca la perfección humana, sino la receptividad y la obediencia, incluso cuando éstas nacen de la inseguridad y la necesidad de confirmación, como demostraron las pruebas del vellón. Esta dinámica se aplica de manera profunda a nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos sentimos como Gedeón? Estamos rodeados de desafíos que parecen insuperables.
inseguridades personales, dudas sobre nuestras capacidades, problemas financieros, relaciones fracturadas, luchas espirituales. Nos vemos pequeños, insignificantes, incapaces de hacer frente a las hordas de dificultades que nos acosan. Tal vez tememos dar el primer paso, como Gedeón temía demoler el altar de Baal a la luz del día. Nos escondemos en nuestros miedos. Dudamos de la presencia de Dios en medio de nuestras tribulaciones y nos preguntamos por qué. Si Dios está con nosotros, nuestras vidas parecen estar bajo constante asedio. Pero la historia de Gedeón es un faro de esperanza en medio de estas tinieblas. Nos enseña que Dios no ve lo que somos hoy, en nuestra fragilidad y duda, sino lo que podemos llegar a ser con Él. Él no se detiene en nuestras imperfecciones, sino que las utiliza como el lienzo perfecto para pintar su poder. Nuestras debilidades no son un obstáculo para Él, son la invitación para que Él actúe. Cuando nos sentimos más débiles, más perdidos, más incapaces, es precisamente en esos momentos cuando Dios puede manifestar su mayor fortaleza a través de nosotros. Las trompetas, los cántaros y las antorchas de Gedeón representan las herramientas aparentemente insignificantes que Dios puede usar en nuestras vidas. Nuestra voz para compartir un mensaje de esperanza, nuestra disposición para realizar actos de servicio humildes, nuestra luz, por tenue que sea, para brillar en la oscuridad. La victoria de Gedeón no se logró con la fuerza de un ejército masivo, sino con la audacia de la obediencia en medio de la debilidad. Los medianitas, que representaban las fuerzas abrumadoras de la vida, fueron derrotados por el caos y la confusión desencadenados por un plan divino ingenioso. De manera similar, Dios puede usar nuestras propias luchas internas, nuestras dudas y nuestras inseguridades para desmantelar las fortalezas del enemigo en nuestras vidas. Cuando confiamos en Él, incluso cuando estamos llenos de temor, Él puede convertir el caos en orden, el miedo en valentía y la debilidad en un instrumento de su poderosa victoria. El mensaje final es de empoderamiento y esperanza. No te definas por tus inseguridades, sino por el Dios que te llama. Dios no te pide que seas un guerrero invencible desde el principio. Te pide que estés dispuesto, que des el primer paso, que confíes en su guía, incluso si eso significa hacerlo en la oscuridad o con un número sorprendentemente pequeño de recursos. Él ve tu potencial, ve la semilla de valentía que puede crecer en tu corazón con su ayuda. Al igual que Gedeón, tú puedes ser el instrumento de victorias imposibles, no por tu propia fuerza, sino por la infinita y soberana fuerza de aquel que te llama y te capacita, transformando tu debilidad en un testimonio de su incomparable poder. Tu disposición es la clave. Y en esa disposición, Dios puede hacer maravillas que confundirán al mundo y glorificarán su nombre. La historia de Gedeón, el hombre que pasó de la oscuridad de un lagar a la luz de una victoria sobrenatural, nos confronta con una verdad fundamental sobre el operar de Dios en el mundo. Hemos sido testigos de cómo Dios elige deliberadamente lo débil para avergonzar a lo fuerte, cómo utiliza la insignificancia humana para revelar su poder sin límites. Vimos a Gedeón, un hombre paralizado por el miedo y la duda, recibir un llamado que parecía absurdo, una misión que desafiaba toda lógica. Sin embargo, a través de pruebas, señales y una estrategia audaz, este hombre ordinario se convirtió en el instrumento de una victoria imposible, no por su propia fuerza, sino por la inquebrantable fidelidad de un Dios que ve el potencial donde otros solo ven la carencia. Hemos reflexionado sobre cómo esta narrativa resuena profundamente en nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros lleva consigo sus propios medianitas, las inseguridades que nos paralizan, las dudas que nos susurran al oído que somos incapaces, los problemas personales que parecen un ejército invencible. A menudo nos sentimos como Gedeón en aquel lagar oculto, temerosos de ser descubiertos en nuestra fragilidad,
convencidos de nuestra propia insignificancia. Nos preguntamos si Dios realmente puede vernos, si puede usarnos a pesar de nuestras imperfecciones, si nuestras oraciones son escuchadas en medio del ruido de nuestras propias luchas. Pero el mensaje de Gedeón es un poderoso recordatorio de la esperanza inagotable que Dios nos ofrece. Él no nos llama porque somos fuertes, sino para hacernos fuertes. Él no nos elige porque seamos perfectos, sino para transformarnos a través de su gracia y su poder. Dios no ve lo que eres hoy, con todas tus debilidades y tus miedos. Ve lo que puedes llegar a ser con Él. Él ve el potencial para la valentía en el corazón temeroso, la capacidad para la fe en la mente dudosa, la fuerza para la victoria en el espíritu que se siente pequeño. Las trompetas, los cántaros y las antorchas de Gedeón nos muestran que incluso los recursos más humildes y las acciones más sencillas, cuando están alineadas con la voluntad divina y empoderadas por su espíritu, pueden desatar un poder que confunde a las fuerzas más formidables. Ahora, mientras contemplamos el final de este poderoso relato, una pregunta inspiradora resuena en el aire, invitándonos a la reflexión y a la acción. Hemos visto cómo Dios usó a un hombre que se sentía el más pequeño, el menos capaz, el más insignificante, para cambiar el curso de la historia de una nación. Hemos sido testigos de la paradoja viviente, un puñado de hombres con herramientas modestas derrotando a un ejército incontable. Entonces, la pregunta que debemos llevarnos hoy, la que debemos considerar en la quietud de nuestro propio corazón, es esta. ¿Y si hoy Dios quiere usarte a ti, aunque te sientas el más pequeño, para cambiar tu historia y la de muchos más? Tal vez tu ejército medianita sea una situación familiar difícil, un desafío laboral, una batalla contra la duda o la desesperanza. Quizás te sientes tan pequeño, tan insignificante, que la idea de que Dios te use para algo grande parece un sueño imposible. Pero recuerda a Gedeón. Recuerda las pruebas de la lana, la reducción del ejército, las trompetas y las antorchas. Dios no necesita multitudes. Dios no necesita que seas el más fuerte o el más sabio. Dios necesita un corazón dispuesto, un espíritu receptivo, una fe que, aunque pequeña, esté anclada en Él. La historia de Gedeón nos invita a dejar de lado nuestras propias limitaciones y a mirar hacia aquel que puede transformar nuestras debilidades en fortalezas. Nos llama a confiar en que, incluso cuando nos sentimos los más pequeños, Dios puede utilizarnos para lograr cosas extraordinarias, para cambiar no solo nuestra propia historia, sino también la de aquellos que nos rodean. Te animo a reflexionar sobre esto. Considera dónde te encuentras hoy, cuáles son tus miedos, cuáles son tus dudas. Y luego, considera la promesa de Dios, que Él puede usarte, precisamente en tu fragilidad, para demostrar su poder. No esperes a sentirte listo, a sentirte fuerte. Da el primer paso de obediencia, por pequeño que sea. Comparte este mensaje de esperanza con alguien que también pueda sentirse pequeño, para que juntos podamos recordar que en las manos de Dios, incluso los más humildes pueden ser instrumentos de victorias asombrosas. La historia de Gedeón no es solo un relato del pasado, es un llamado para el presente, una invitación a creer en el poder transformador de Dios en nuestras vidas, sin importar cuán pequeños nos sintamos.